Hola, en mi vídeo anterior monté este teclado y comenté el hecho de que no conseguí poner la ñ en él, modificándolo con QMK Firmware. La cuestión es que hoy voy a probar otra solución, que es el EURKey, que es una distribución de teclado diferente, la cual en teoría permite usar idiomas europeos en un teclado americano. No es que tenga yo ningún problema con la distribución ISO de teclados, pero la verdad es que creo que el teclado americano, el ANSI, tiene algunas ventajas. Primero, que en el mundo de los teclados mecánicos es más fácil encontrar este tipo de teclado y por tanto incluso conseguir un mismo diseño de teclado de forma más barata, no tener que buscar keycaps ISO, que son complicadas de encontrar, y más aún si estás buscándolas en español. Por otro lado, también veo que esto podría resultar interesante para, por ejemplo, quienes se compran portátiles de importación, ya sea porque son más baratos o sobre todo porque en su país no se consiguen. Así que voy a explorar si es viable para ambos casos. Pero antes lo que voy a hacer es modificar algunas de las teclas de este teclado de posición. Para ello vamos a la página de QMK Firmware y primero vamos al configurador. Elegimos nuestro teclado. Y aquí es donde hago los cambios. Elijo primero tabulador, prefiero que sea escape. Aquí tabulador. Es donde voy a empezar. Primero aquí es que actualmente está la tecla de función, lo cual es bastante inútil en este teclado. Así que voy a pasar aquí el control derecho. Luego aquí voy a pasar la tecla de Windows, más relacionada con eso, como suele ser en los teclados normalmente. Aquí exactamente, tal. Y aquí es donde voy a hacer mi primera prueba. Voy a ver si EURKey funciona con el al derecho o si sí que hay que poner al GR, porque en el primer caso permitiría ser usado para portátiles de importación. En el segundo caso no, y solamente se podría usar con teclados personalizables, como los mecánicos. Ups, perdón, que he puesto tabulador por error. Vamos a ver aquí. Aquí al derecho, lo arrastramos aquí. Perfecto. Por el resto está todo correcto, no hay que cambiar nada. Y ahora exporto el teclado, creo que es así. No, se me olvidaba algo muy importante. Hay que compilar en firmware. Una vez que se ha compilado, le damos a descargar el firmware. Ahora pasamos al QMK Toolbox. Aquí cuando nos dice que hay que instalar drivers, esto por cierto solo ocurre en Windows, le damos a sí. Una vez instalados los drivers, vamos a por si las moscas reiniciar el ordenador. Bien, una vez reiniciado, volvemos a abrir el QMK Toolbox. Aquí como vemos reconoce nuestro teclado. Y tenemos que abrir el firmware. Y ahora tenemos por último que coger y reiniciar nuestro teclado para que entre en TFU.
En el caso de este teclado, para resetear sin tener que pulsar el indicador concreto, creo que es así. Exacto. Y como vemos, ha detectado que es el STM32. Archivo personalizado, ya está preparado. Y ahora flasheamos. Y esperamos. Y al parecer ya lo tenemos. Veamos cómo va. Uy, me han cambiado el color de las luces. Mal. Ahora vemos en este keyboard tester si nos ha hecho caso. Bueno, esto va perfectamente. Cuestiones. Control, correcto. Windows, correcto. Alt. Alt. Ahora aprovecho, ya que está el cambiado en el firmware las teclas, voy a cambiar las propias teclas físicas de sitio. Así que primero fue este. Estos. Voy a ponérselo arriba. Aquí. Quitamos el FN. Cogemos el control aquí. La tecla Windows aquí. Bueno, el Alt se mantenía aquí. Y ahora es lo que necesito buscar. De piezas. Creo que para evitar confusiones simplemente pondré este y ya está. Queda un poco raro, pero bueno. Y ahora procedemos a la instalación de EURKey. Simplemente a descarga. Como vemos, está disponible tanto para Windows como para Mac como para Linux. Aquí por supuesto tenemos para abrir el layout de cómo se comportaría. Lo que me gusta de esto es que se comporta así más como los móviles. Por ejemplo, la ñ está con la n, la c trencada está con la c. Ahora lo veremos. Procedemos para su descarga. No voy a usar la beta. Ahora abrimos EURKey. Lo extraemos. Y procedemos a su instalación. Una vez instalado, en teoría. De hecho, ya tenemos el teclado EURKey. Si tienes disponible la barra de idioma. Bien, vamos a probarlo a ver si funciona. Lo básico. Y el texto, entonces, si empezamos a escribir. Ahora necesitaríamos una ñ. Pues la idea es hacer al derecho n. Y mira, funciona perfectamente. Esto es una gran alegría porque significa que lo podemos usar tanto para teclados mecánicos que podamos configurar con QMK, como también para ordenadores de importación que no tengan ni la ñ ni el ALGR,
Simplemente con tener un al derecho funciona. Y aquí lo tenemos. Otro. Epa, ¿qué estoy poniendo? Veréis que escribo un poco mal, porque me duele ahora mismo la mano derecha, porque, como veis aquí, me pegué un leñazo con el patinete el otro día, y eso me ha recordado que me gustaría precisamente hacer un vídeo de por qué ya no uso tanto el patinete y me acabé comprando una bicicleta eléctrica y por qué la prefiero y me resulta más seguro. La verdad es que esto me ha servido de recordatorio, así que a ver si me pongo y consigo grabar ese vídeo. Se compra calzots, creo que se escribe. Es que soy valenciano, no catalán, entonces tampoco. Como vemos de trencada, también se puede escribir. No sé, por ejemplo, el escribir símbolos es completamente americano. Podemos ver si subimos aquí. Si queremos hacer interrogación. Sí. Y si queremos abrir código. Así. He perdido la práctica este teclado. Los acentos es tema curioso porque hay dos formas de hacerlos. O sea, podemos hacer con la tecla de... O sea, el acento tradicional es, en teoría, con la tecla de... ¿Cómo se llama esto? Apóstrofe. Bueno, el caso es que podemos hacer ALGR, esta de aquí, y luego la tecla acentuada. Así, o si no, también hay otros atajos para escribirlos. Por ejemplo, uno bastante curioso es las dos, que como vemos en el fichero de layout, el X y la Z sirven también para las as acentuadas. O sea, explico. Si hago GRX, también tenemos una A acentuada y con la Z tenemos la A acentuada del revés. Un tema así bastante curioso. Pero si os preguntáis, al GRA lo que hace es la A con 2 puntos. Y al GRU, la U con... GRU, la U con 2 puntos. Lo que no sé es cómo demonios he sacado la U con el acento para allá. Entiendo que si hago así, también sale. Bueno, como vemos, todas las opciones. Pues después de esto a mí me da que pensar si realmente habría que empezar a cambiarse a este layout. Pues no es que tenga exactamente un problema con el ISO, pero bueno, en el caso de los teclados mecánicos la verdad es que el ISO siempre está bastante discriminado y siempre acaba siendo más caro por las keycaps y muchos modelos no están disponibles en ISO. Así que sobre todo por eso, por el tema de poder acceder a más modelos y a keycaps más baratas, creo que es una gran opción para la comunidad española. Por otro lado, también te permite escribir en varios idiomas europeos sin tener que cambiar de layout. Por último, sé que es raro que he empezado el vídeo, que he hecho como si nada, pese a que que llevo casi 2 meses sin subir vídeo. Siento, he andado liado con un par de cosas que la verdad es que ninguna de ellas daba como para hacer un vídeo, al menos bajo mi punto de vista. Pero espero poder un poco volver más ahora a la normalidad, que de hecho tengo bastantes cosas que enseñar. Espero que haya resultado útil. Y un saludo.